Bien, Iglesia, el día domingo de nuevo compartimos una enseñanza más bien temática para resolver desde la Escritura esta popular enseñanza que ha cobrado también bastante relevancia en la Iglesia cristiana durante, creo yo, los últimos 20 o 30 años, y es la enseñanza del decláralo y recíbelo. En esta oportunidad también voy a dar un repaso general. Como ustedes recordarán, no hubo un punteo necesariamente en la enseñanza del domingo. Así que voy a hacer un repaso general y después también mis hermanos Patricio y Sergio podrán también hacer sus observaciones o algo que el Señor les haya también eh, mostrado en esta enseñanza particular que estuvimos compartiendo el día domingo. El versículo en cuestión, el versículo clave, ¿no?, de la enseñanza era Marcos, capítulo 11 verso 23. Previamente también la maldición que el Señor hace respecto de la higuera, ¿no? El Señor maldice la higuera se seca. Eso también podría ser mal utilizado. Pero el verso 23 contiene, digamos, lo que el Señor les dice, porque una cosa es lo que el Señor hace al maldecir la higuera, y otro asunto es lo que el Señor les dice a los discípulos. El Señor, en efecto, les dice a los discípulos, primero tengan fe y luego les dice, verso 23, en verdad les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que lo crea, lo que dice va a suceder y le será concedido. Ahí está de manera clara, ¿no?, esa figura que se utiliza para dar base a esta enseñanza del declarar, decretar y recibir. La pregunta de aplicación es, ¿podemos nosotros los cristianos decretar, declarar? Primero lo podemos hacer a la luz de la Escritura, porque claramente en su libertad cada persona puede hacer lo que bien le parezca, pero si nosotros nos decimos seguidores del Señor Jesucristo, por lo tanto seguidores de lo que está en su palabra como norma de vida, ¿es esta enseñanza del decreto una enseñanza bíblica? Y también lo vamos a ver al final, ¿no? Cuando yo declaro, o las personas más bien que decretan y declaran, ¿esas cosas pasan? ¿Llegan a suceder? Si es que suceden, ¿por qué suceden? Y si es que no, bueno, si es que no, ya dimos la respuesta el domingo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando suceden? Eso también es interesante de analizar. No lo vimos el domingo, pero es una buena pregunta, porque hay gente que está en esto, ¿no? Que cree en esto, que lo hace, y cuenta testimonios de cómo cuando ellos declaran, las cosas suceden. Entonces yo les voy a dar mi apreciación hacia el final de la enseñanza de qué es lo que pasa allí. Am, entonces esa es la pregunta básica, Iglesia. ¿Podemos los cristianos decretar y declarar? Y lo segundo, ¿eso va a suceder? La Biblia nos enseña eso. Yo tenía un ejemplo al inicio que olvidé decirlo. Podríamos nosotros como iglesia local, entendiendo todas nuestras falencias, una de ellas lo sabemos, ¿no? No tenemos un lugar propio. Entonces sería una buena cosa decretar y declarar que Dios nos va a entregar un templo, por decir algo, de aquí a un mes. Suena bien la propuesta, ¿no? Y bueno, es precisamente a ese tipo de cosas que se apela. Se apelan a cosas que tengan cierto sentido, cierta validez muchas veces y otras que no. Cuando hablamos de la finanza o de lo que decía, por ejemplo, Joel Austin respecto del verse bien, del verse bonito y de encontrarse bonito, todas esas cosas ya yo creo que rayan en una absoluta perdición de lo que la Biblia enseña, o sea, muy alejado de lo que la Escritura enseña. Entonces abordamos, creo que son 5 pasajes de los más utilizados para sostener esta enseñanza. Y también yo describí algunos pensamientos de los exponentes. Esto es interesante porque yo, si bien tenía por mi camino cristiano ciertas nociones de lo que estas personas enseñan, lo cierto es que al oírlos me encontré con muchas sorpresas y muchas explicaciones que yo no había oído antes, ¿no? Le tratan de dar cierto pensamiento lógico e incluso bíblico a lo que ellos argumentan. Entonces me fue bastante útil oírlos y poder entonces también hacer un ejercicio objetivo respecto
de lo que ellos dicen a la luz de la Escritura. Eh, el- como lo dije el día domingo, el pasaje que leímos es uno de los utilizados y también los que yo mencioné de manera posterior. Esta enseñanza, hermanos, es un pensamiento que está muy infiltrado. Es como una enfermedad, ¿no? Cuando usted tiene cierto grado, por decir algún resfrío, usted puede estar con fiebre en la cama sin moverse, pero hay otros, por ejemplo, que cuando nos resfriamos, a lo más tenemos algo de congestión, nunca nos da fiebre. eh, a mí en particular nunca me afecta la garganta, por lo que puedo seguir hablando y cantando prácticamente sin problema, salvo algunas excepciones. Pero hay otros que el resfrío los bota del todo. Así también, en este caso, este tipo de enseñanzas están en algunos sectores evangélicos muy infiltrados, muy infiltrados. Es una práctica diaria y de cada domingo. Cada domingo se llama a la gente a decretar, a declarar que sus bendiciones, se hacen llamados adelante. Y hay otros que no, pero que sin embargo el germen de esta enseñanza está aún presente, lamentablemente. Y bueno, y también por gracia y misericordia del Señor, habemos quienes Dios nos ha sacado de esto, hemos entendido que no representa una enseñanza bíblica. Entonces, para no repetir, ¿no? Todo lo dicho, solo voy a apuntar algunas cosas de los pasajes para que ustedes lo recuerden y al final voy a dar ciertos tips para que también cada uno de ustedes como creyente pueda tener herramientas básicas, elementales, para poder discernir una enseñanza falsa como esta. Eh, Cosas que estos hombres dicen, ¿no? Y que decíamos también el domingo, los decretos funcionan en dos direcciones. No es solamente para atraer las bendiciones a través de lo que decimos, sino también maldiciones. Por eso es importante, según ellos, cuidar lo que nosotros decimos. No tenemos que decir que nos vamos a enfermar o que nos va a ir mal. E incluso si estamos enfermos, o tenemos un hijo enfermo, no tenemos que decirlo, sino que, porque cuando nosotros lo decimos, Satanás toma eso como un argumento para precisamente aplicarlo en nuestra contra. El primer versículo que compartimos en Génesis 1:3. Ahí hay varios que se podrían compartir, porque se cita prácticamente de ahí abajo todos esos versículos. Yo solo quise mencionar uno, y que es entonces, dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. ¿Sí? Entonces, como Dios dijo, y a través de lo que Él dijo, esa luz vino a creación, de la misma manera no escuché ese argumento, pero podría ser útil. Entonces, como nosotros estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, eso no lo oí de ellos, pero podría ser un argumento, tenemos también entonces el mismo poder o la misma facultad. Eso es absolutamente ajeno, la naturaleza eterna de Dios, Dios creador, soberano, es diametralmente distinta a la nuestra. No es opuesta, pero es distinta. Si bien nosotros conservamos o tenemos algo de su imagen en nosotros, ciertamente no tenemos el poder de crear a través de lo que nosotros decimos. Eso es particular en Dios, pero no en nosotros como seres humanos. Entonces, ese argumento, que como les digo, yo lo escuché al menos de los tres predicadores, lo escuché en dos y me llamó poderosamente la atención, porque si yo estoy sentado escuchando una predicación como esta en una de estas iglesias, basta con tener algo de sentido común para darme cuenta que ese argumento no tiene ni pies ni cabeza. ¿Ok? Em, Eso respecto de Génesis. El otro en Proverbios 18, 20 y 21. Específicamente se utiliza Proverbios 18, 21. Dice, muerte y vida están en el poder de la lengua y, y los que la aman comerán su fruto. Explicábamos, ¿no? Que en efecto nuestras palabras tienen repercusiones. El contenido de nuestras conversaciones tiene repercusiones, y eso es verdad. Pero nuestras palabras al ser pronunciadas no tienen un efecto mágico sobre las cosas que van a suceder. Es distinto. No sé si me explico. Una cosa es que yo sea un instrumento, por ejemplo, del chisme y empiece a regar un chisme, y otra cosa es que yo pretenda a través de lo que yo digo, por ejemplo, eh,
voy a decretar o declarar que mis negocios irán bien. Es absolutamente distinto. Una cosa eh, tiene que ver con lo que tú haces y lo que te alcanza. Si yo soy una persona, soy un creyente, digamos, obviamente todos tenemos nuestras luchas, pero soy un creyente íntegro y cuido, ¿no? Tanto lo que hablo como lo que escucho. Ciertamente eso va a tener un efecto beneficioso, tanto para mi vida espiritual como para los que me rodean. Y, y eso no tiene nada que ver con esto de decretar y declarar. Recuerdo hace muchos años, eh, un, un pastor que hoy día es apóstol. En ese tiempo, cuando nosotros lo conocimos, no era apóstol, pero me acuerdo muy bien porque fue la primera etapa que nosotros tuvimos como iglesia. Entonces este hombre llegó a un lugar que teníamos muy pequeño, ni siquiera era como la sede, era mucho más chico, y empezó precisamente a decretar y a declarar este tipo de asuntos en su calidad de profeta. Empezó a declarar estas cosas, entre ellas que el negocio, por ejemplo, de mis padres iba a ser una cadena de panaderías. Profetizó también sobre mi hermano mayor, sobre mí también, cosas que jamás se cumplieron. Entonces son prácticas que en particular para nosotros, los que aún quedan del inicio de la congregación, no son ajenas. Y nosotros, no solo, claro que la escritura es nuestra norma y la que hoy día nos revela todo eso, pero también, y probablemente a muchos de ustedes también les pasa, vieron cómo muchas veces se declararon y proclamaron cosas que nunca sucedieron, poniendo en absoluto tela de juicio esta enseñanza. Seguimos avanzando. eh, bueno, también hay un llamado ahí de manera positiva. Nosotros como congregación nunca nos va a ver, nunca vamos a estar inmersos en este tipo de prácticas. Nos libre el Señor. Pero eso no quiere decir que no nos comportemos como diligentes, ¿cierto? Con responsabilidad y, y también con objetividad, ¿sí? El decreto tiene esto, ¿no? Tiene como que un deseo de más, de magnificar. Y al final de la enseñanza, cuando volvíamos al texto, nos dábamos cuenta que también es importante la fe respecto del avance del reino de Dios y cómo Dios sí va a remover montes que pudiesen ser dificultad para que su obra avance. Eso está ahí en la Escritura. Y lo que el Señor demandó de los discípulos en su contexto también es útil para nosotros. Para eso tenemos que ser personas responsables y tampoco se trata de ir al otro extremo, ¿no? Podemos llenarnos de negativismo, entonces, y de falta de ánimo. No, tenemos que atender el llamado del Señor y hacer siempre lo mejor que podamos con los medios que el Señor nos ha brindado. Sea hoy para nosotros como iglesia local, por ejemplo, una sede social, una sede vecinal, o el día de mañana, si Dios permite otro lugar, bueno, será otro lugar y con los espacios que tenemos también como congregación para buscar el ser edificado. Santiago 5:15 también, otro de los pasajes utilizados, esa oración de fe dice restaurará al enfermo. Yo se los explicaba el día domingo, entonces ahora esa oración de fe tiene múltiples aplicaciones. eh, Oración de fe a cualquier cosa que tú puedas estar necesitando o que tú creas que es necesario para ti, para tu familia. Entonces tú oras con fe y el Señor te lo va a conceder. Pero ahí basta que nosotros leamos el pasaje y nos vamos a dar cuenta que no tiene ninguna relación con lo que Santiago quiso decir. Entonces, ahí usted tiene una primera observación importante respecto de interpretar la escritura. La intención original de quien escribe estaba en la mente de Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, esta enseñanza del decláralo y recíbelo, o estaba en la mente de Santiago el aplicar la oración de fe a cualquier tipo de cosa. El texto es absolutamente claro, está hablando de algo muy específico, de muy particular. Y bueno,
Ezequiel, ¿no? También el profeta Ezequiel. También otra vez ahí hablamos de cosas muy particulares. Ezequiel 37, verso 4. Quiero leer solamente ese, el domingo leí completo para que entendiésemos la idea, pero aquí solamente el 4 para recordar. Dice: entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan la palabra del Señor, quien dio la orden. Y si recuerdan, cuando leímos nosotros todo el pasaje, nos dábamos cuenta de que era Dios quien estaba enviando al profeta, ¿sí? Ezequiel no se estaba moviendo por colores propios. La otra cosa importante a observar es que es una figura, ¿no? Esto de los huesos secos, en referencia exclusiva al pueblo de Israel, no a una situación particular de un individuo particular, sino a su pueblo. Y podríamos hablar que la gráfica es bastante poderosa, por así decirlo, ¿no? Es bastante claro lo que Dios está ahí diciendo que va a hacer con el pueblo. Es una figura de restauración en el fondo, pero hacia el pueblo de Dios. Y y entonces, si vamos a predicar ese pasaje, mal podríamos nosotros pretender que, bueno, así como Ezequiel, nosotros vamos a declarar y los huesos secos van a venir a vida y van a haber tendones y músculos. Entonces eso representa otra vez cualquier cosa que a nosotros se nos pueda ocurrir. No, no podemos hacer eso con la escritura, ni en temas como este, ni en otros. Tenemos que ser fieles a lo que el Señor ha revelado. Y el que yo incluí también, porque me parece muy representativo, es Mateo 16, capítulo 16, verso 19, y Mateo 18, 18, porque ahí se ocupa esta expresión atar y desatar. Y eso es muy utilizado hasta el día de hoy, para atar y para desatar bendiciones. Pero los usos específicos de esa expresión en ambos textos, otra vez, están muy bien definidos. Y al estar tan bien definidos, al ser tan específicos, nosotros no podemos llegar e imprimir allí una intención diferente a la que tiene el texto. Es diferente, por ejemplo, de pronto utilizar un texto que yo lo hago cuando predico muchas veces, utilizo un texto para ejemplificar algo. En lugar de buscar, por ejemplo, una historia en un libro o de un hombre cristiano del pasado, uno utiliza una historia de la escritura para ilustrar un punto. Eso está bien. Ahora, distinto es que yo quiera darle una intención al texto diferente al que le dio el contexto y el autor original. Eso es diferente, hermano. Entonces, para cerrar esta parte de los textos, ¿no? Algunos consejos que quiero que puedan oír de cara a las malas enseñanzas, como lo son estas, como la que vimos la semana pasada, ¿no? De las maldiciones generacionales. ¿Qué nos va a ayudar siempre? Una lectura completa del pasaje, por lo menos el capítulo completo, y a veces incluso más allá del capítulo mismo, ¿sí? Tenemos que procurar hacer una correcta exégesis. Si usted no conoce el término, la exégesis tiene relación con extraer lo que el texto dice, ¿sí? Extraer lo que el texto dice, no yo imponer mis ideas previas y preconcebidas al texto. ¿Sí? Que eso es eisegesis, con i latina, eisegesis. Cuando yo, por ejemplo, tomando esto mismo, quiero enseñar la enseñanza del decreto, entonces yo ya tengo mi enseñanza. Yo ya sé lo que quiero decir a la iglesia. ¿Qué me falta? Un texto. Y eso es precisamente lo que se hace con esto. Se busca el texto que encaje de cierta manera con lo que yo ya quiero enseñar. Entonces, de eso tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos. Y tenemos que sea más bien el texto que nos hable y que nos diga y que nos dé su significado. Pero no nosotros, con ideas previas, y poner algo que el texto no dice. Una buena pregunta es cómo entendieron esto los receptores originales. ¿Cómo entendió, por ejemplo, los receptores de Santiago el texto que nosotros leíamos? ¿Cómo entendió en el contexto de a quienes escribió Mateo, eso que él escribió ahí en Mateo 16 y 18, o cualquier otro texto? ¿Cuál fue la intención del autor? Entonces, esas preguntas nos van a ayudar a poder ir dilucidando de mejor manera el significado del texto.
Y otra pregunta también, cuando uno amplía un poco más la escritura, es qué dice el resto de la escritura respecto de eso, del tema en particular que se está tratando. Entonces, eso nos va a ayudar, iglesia. Son cosas puntuales, son tips puntuales que van a permitirnos tener una mejor lectura. Otra cosa importante que viene a mi mente ahora es qué tipo de libro estoy leyendo, porque no es lo mismo leer Mateo, que es un evangelio, es una narración de hechos, no de todos los hechos, sino los hechos que Mateo consideró más importantes respecto del evangelio y de Jesucristo, que leer Apocalipsis, no es lo mismo, o que leer una carta paulina. No es lo mismo, no puedo leerlas yo de manera plana, tengo que entender el género de esos textos para poder interpretarlos correctamente. Y bueno, de vuelta al pasaje que comenzamos, ¿no? Eh, poniendo la mirada en los versos 23 y 24. Yo creo que ahí se concentra el corazón de esta enseñanza. Dice, en verdad les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder. Eso de decir es muy utilizado. Tú lo tienes que decir, tú lo tienes que proclamar. Le será concedido. Por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan y crean que ya las han recibido, les serán concedidas. Entonces, bueno, respecto de la maldición como tal, yo les mencionaba que muchos autores coinciden que esa pudo ser una representación gráfica de la maldición al pueblo de Israel, porque previamente el Señor había limpiado el templo, ¿no? Entonces, hay una cercanía allí con ese evento que podría darle un significado a esta maldición sobre la higuera y la representación de la higuera como el pueblo de Israel. Y de ahí en más, el Señor utiliza esta marchitación, digo yo, de esta higuera para establecer una enseñanza. Y lo primero que el Señor les dice a los discípulos es, tengan fe. Pedro, él siempre muy, muy reactivo, ¿no? Como que se sorprende cuando el Señor, bueno, primero cuando lo maldice esta higuera, pero luego se seca. Él lo tomó por sorpresa y el Señor no le da una respuesta así como, bueno, sí, Pedro, no. Lo primero que el Señor le dice es tengan fe. Y eso también tiene aplicación para nosotros hoy día, teniendo en cuenta la interpretación de la expresión, ¿no? Decíamos, y lo contrastábamos con otros pasajes que utilizan la misma expresión, ¿no? De remover montes. Solo lo recuerdo si alguien no estuvo el domingo, pero lo puede buscar después. Mateo 17, 14 al 21, se utiliza esta expresión también. Y otra similar, en Lucas 17, 3, 6, lo que está representando esa figura es la remoción de una dificultad, de una dificultad tan grande que es imposible remover para nosotros los hombres. Sin embargo, lo que el Señor dice es que ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es tener fe, porque nosotros no lo podemos hacer, pero Dios sí lo puede hacer. Ahora, no es que Dios vaya a mover todo tipo de montes que a nosotros se nos ocurran. Nosotros no tenemos la potestad de ponerle el nombre a los montes que nosotros queramos, ¿no? Como decir, también se ocupa, por ejemplo, eso del gigante David, del gigante Goliat y David. Entonces, ¿cuál es tu gigante? Eh, eh, Enfermedad, problemas económicos, derrota a tu gigante en el nombre del Señor, ese tipo de cosas, ¿se da cuenta? Con el monte pasa lo mismo. Dile al monte que salga, al monte de infertilidad, de depresión, y se nombran un montón de cosas que obviamente muchas veces estamos viviendo y nos están afectando, pero el significado del monte es bastante particular también, porque el Señor a quién le está hablando, esa es pregunta fundamental, a sus discípulos. Sus discípulos ya conocían lo que implicaba seguir a Jesucristo. Por lo tanto, los montes no iba a ser como que Pedro iba, bueno, Pedro, yo te llamé de pescador, entonces ahora tú vas a iniciar tu empresa de barcos. No, Pedro ya había dejado eso atrás. Él entendía que cuando el Señor le dice, eh, tengan fe y esos montes van a ser removidos, cuando ustedes crean en oración, pero esos propósitos tenían que ver con el desarrollo del plan de Dios, pero no de sus planes en particular, no de sus
de sus ideas en particular. Entonces, eso es muy importante porque nos ayuda a nosotros a entender. Pero también yo creo que aquí encontramos una llamada de atención también para nosotros, porque muchas veces entramos en esto que yo les decía antes del pesimismo, de ver de pronto siempre el lado menos optimista de las cosas, de ver tal vez las falencias, aquellas cosas que no están bien, y nos olvidamos que el Señor es poderoso para poder intervenir a favor nuestro, pero muchas veces también nuestra fe está debilitada y cuando esa fe en el Señor es aplicada en asuntos de su reino, y eso tiene directa relación con lo que Dios quiere hacer para engrandecer su nombre. Es necesario, hermanos, que nosotros tengamos una mirada objetiva de la grandeza del Señor y cómo Él se puede manifestar también en favor nuestro. Y bueno, los discípulos en particular lo vieron, ¿no? Ellos vieron ese mover de montañas una y otra vez. Probablemente nosotros también lo hemos visto. Y es importante entonces este llamado a tener fe respecto de lo que Dios puede hacer. No a través de algún rito, no a través de alguna proclama o profetizar, sino simplemente como complementa muy bien el verso 24, ¿no? A través de orar, de pedirle al Señor. No venimos a ordenarle al Señor, sino que venimos a pedirle que Él sea quien nos muestre y Él sea quien intervenga para sacar todas esas cosas que hoy no nos dejan avanzar como buenos representantes de su reino, como buenos embajadores de su reino. Podemos aplicar esto de iglesia local y también a nuestras propias familias. ¿Qué es lo que cuáles son esos montes, ¿no? que no me están dejando crecer a la estatura del Señor Jesucristo? Em, la pregunta, o lo que yo decía antes, ¿no? Alguien podría decir, yo conozco un caso de un pastor que eh, proclama y las cosas le sucedieron. Yo también creo que conozco un par de casos. Bueno, primero, el que cuenta esto no cuenta todas las veces que él proclamó y profetizó y no pasó nada. ¿Qué cuentan? Cuentan cuando sí pasó, ¿ok? Cuando sí pasan estas cosas, que generalmente tienen que ver con cuestiones económicas. Yo escuchaba a Joel Austin, creo que él tiene la iglesia, si no es una de las más grandes, la más grande de Estados Unidos. Y cuando ellos compraron, él dice que se reunió ahí con las personas que le hicieron el presupuesto para habilitar, porque eso era un estadio, creo, o algo así. Y eran millones de pesos. Y él dice que él, por dentro, él dice, eso es imposible, pero él no lo dijo. ¿Y sabe por qué no lo dijo? Porque si él lo dice, entonces se podía volver el decreto y en realidad no lo iba a poder hacer, porque él tiene poder en su boca, eso es lo que él cree. Bueno, finalmente usted ve, hay imágenes, hay prédicas de este hombre, el lugar es enorme, lujoso, y bueno, ¿por qué ese tipo de empresas crecen? Y es porque se apela, ¿no? A las, bien digo, a las aspiraciones de los hombres carnales. O sea, el hombre carnal está concentrado en su avance económico, en querer tener más, en ser el mejor, en tener el mejor trabajo, las mejores posesiones, las mejores casas, los mejores autos. Cuando encuentran a alguien que les vende eso, entonces ellos quieren lo mismo. Y por eso hay tanta colaboración económica en esos contextos. Y hacen posible que precisamente este tipo de iglesias, que son las que más promueven esto, crezcan de la manera que crecen. Porque ya apelan a las necesidades carnales de las personas, y entonces eh, es relativamente fácil, digamos, que esos lugares se llenen de personas y que esas personas estén interesadas. Es también una especie de evangelio por obras, ¿no?
en darle algo a cambio a Dios para que Dios les bendiga. Entonces no hay problema. No hay problema en que yo vacíe mi chequera si el Señor me va a dar más. Voy a ser bendecido materialmente. Y un último punto que yo veo en estos casos que suceden las declaraciones es que perfectamente podría ser un juicio de Dios para esas personas. Un juicio de Dios que todo ande, porque como ellos están en otro evangelio, en un evangelio distinto, finalmente Dios los ha entregado a una mente reprobada. Entonces, bueno, si quieren falsos maestros, si quieren oír mentiras, el Señor los deja en a su propia, entre comillas, a su propio destino. Y ciertamente lo económico funciona, ciertamente se cumplen esos decretos, pero no como que Dios lo está aprobando, promoviendo, sino más bien como un juicio de parte de Dios. Eh, Esas son algunas de las cosas que a mí se me ocurren en ese sentido. Yo terminé con Santiago, no se los voy a leer, pero es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Santiago capítulo 3 verso 13 al 17 y Primera de Juan 5 14 15. El texto termina con algo también muy importante que yo no alcancé a decir el domingo, que es el asunto del perdón. Y el perdón está muy vinculado entonces también a nuestra vida de oración, y hace ahí que también esto sea algo colectivo, ¿no? No es algo que yo solo, sino si yo tengo algo en contra de alguien, tengo que saber perdonarle también, como algo importante a la hora de que yo eleve oraciones delante del Señor. Así que bueno, ahí termino este pequeño resumen, algunas cosas que añadí más ahora en la práctica. Y dejo a mi hermano Sergio y Patricio para que también añadan lo que el Señor les ha hecho reflexionar estos días. Amén. Buenas noches, iglesia. Que Dios les bendiga. Fue de mucha bendición la enseñanza del domingo, muy educativa, de harto aprendizaje también. Estoy seguro también que habían personas que esta enseñanza fue de mucha bendición, trajo mucha luz para sus vidas. Así que damos gracias al Señor por ello. ¿Cierto? En la predicación el pastor citó varios textos bíblicos, se compartió ahí, citó a algunos predicadores también. Y sabemos que esta enseñanza abundan hoy en día, pero está lleno, cosa de apretar YouTube y está lleno, o de hablar con cristianos y muchos tienen estas prácticas, estas conclusiones doctrinales erradas se dan porque el estudio de la escritura brilla por su ausencia, ¿cierto? Pero no solamente, yo pensaba, no solamente el estudio de la escritura, sino que también tiene que ver con el egocentrismo del hombre, el egocentrismo, el amor propio, el egoísmo, el querer tener la mejor vida ahora. Y se nota porque cuando estos hombres declaran, no es que estén declarando, no sé, yo declaro un mayor amor por Cristo, declaro mayor pasión, más amor por Dios, más pasión por servirle, no, pues, sino que declaran cosas materiales, bienes materiales. Entonces, bueno, a modo de aplicación, la herramienta para discernir esta falsa enseñanza obviamente es el estudio de la escritura, el estudio de la escritura y nosotros como iglesia local tenemos a disposición, obviamente, la reunión dominical, estas mismas transmisiones, tenemos la escuela bíblica berea y de las cuales tenemos que echar mano para poder crecer y poder tener una fe más madura, basada en las escrituras, ¿cierto? Teniendo una base doctrinal, nosotros podemos darnos cuenta al tiro cuando hay algo medio raro, enseñanza extraña. El problema de estas prácticas, de estas personas que declaran, ¿cierto? Es que, por ejemplo, cuando declaran, no sé, sanidad para un hijo o un familiar, y esta sanidad no sucede, hay decepción, se decepcionan de Dios, hay frustración, piensan que les faltó fe. Entonces pensaba en las consecuencias que tienen estas personas que están en estas prácticas y ellos no descansan, porque siempre están pensando, ¿habré tenido la fe suficiente para que esto suceda? O están preocupados de no dudar, entonces tienen como fe en su fe, como decía el pastor la otra vez. Ellos creen más en su fe que en Dios, versus el que confía en la soberanía de Dios, que Dios está gobernando todo y sin mi ayuda. Eso hay que tener claro, sin mi ayuda, ese puede descansar, puede dormir tranquilo, que elevó su oración y Dios hará su voluntad.
solamente, Iglesia, enfatizar el estudio de las Escrituras. Y eso nos dará una base para poder discernir estas enseñanzas y otras más. Y será de crecimiento. Creceremos nosotros en nuestra fe al estudiar más la Escritura. Eso. Buenas noches, iglesia. Que el Señor les bendiga. Bueno, yo respecto a este punto, yo he tenido la oportunidad de conversar con personas que han estado en iglesia donde se les enseña esta doctrina que ellos tienen, por así decirlo. Y finalmente, claramente una práctica que no es algo bíblico. Eh, y uno al hacer ver esas cosas a ellos, la verdad, aún con la palabra del Señor, igual es difícil, más que orar por quienes, si es que conocemos a alguien que está en una iglesia así. Y esa persona me decía que lo que hacían era arrebatar lo que a ellos les pertenece. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿qué es lo que nos pertenece finalmente a nosotros? Más que la muerte producto de nuestro pecado. No vemos en la historia bíblica, no sé, el apóstol Pablo viviendo cómodamente, donde su economía abunda. Y finalmente pienso que cuando no se tiene una noción de los atributos de Dios, cuando se cree que Dios es más amor, más que justicia, que Dios es más amor, más que su santidad, se tiende a creer de que Dios solamente es amor. Y si Dios solamente es amor, Él me va a dar todo lo que yo pido, todo lo que yo quiero. Y esto no es así. Dios es un Dios bueno, claramente Dios es un Dios bueno, pero no por eso nos va a dar todo lo que nosotros deseamos carnalmente. Eh, Finalmente, respecto a la oración, nosotros debemos tener mucho agradecimiento al Señor por hoy en día tener a la mano de nuestras rodillas, acceder a la oración, el poder tener contacto directamente con Dios, producto de la maravillosa obra que hizo nuestro Señor Jesús y tenemos contacto directo con Él, no necesitamos ningún intermediario. Eh, yo pensaba que no es que yo si decreto, declaro algo, es algo que va a suceder, en especial con Dios. Nosotros debemos ser humildes a la hora de pedirle a Dios. La oración no es una transacción en donde yo oro, yo le pido algo a Dios y Él me lo da, sino que la oración es una relación que yo debo tener con Él, una relación íntima. Entonces, para concluir, debemos agradecer al Señor por la oración y no debemos decretar ni declarar, entendiéndose de que nuestra oración nosotros no podemos tener ninguna fórmula ni nada que pueda agregarle a nuestra oración, sino que nuestra oración debe ser una oración humilde y de forma agradecida y terminar finalmente nuestra oración con una acción de gracia, dado que el Señor nos permite tener esa oración. Amén. Gracias, gracias Patricio. Le voy a pedir a mi hermano Stanley, por favor, que nos guíe en una oración para terminar este estudio. Amén. Soberano Dios, Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por permitirnos, Padre amado, compartir en este momento, compartir tu palabra, recordar la predicación del domingo, la importancia de cómo debemos orar. Gracias te damos, Señor, por tu infinita misericordia al demostrarnos, Señor, eh, prácticas erróneas que se hacen en muchos lugares y que muchos de nosotros también en algún momento creímos que era así y que solo por tu infinita bondad y misericordia nos has demostrado la verdad a través de tu palabra. Gracias te damos por la vida de cada uno de nuestros hermanos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.